¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy un placer saludarlos a todos, para los que están viendo y escuchando en YouTube, en nuestro canal, y también para los que están en Spotify, que están escuchando en el auto o donde quiera que estén. Agradezco mucho la presencia de ustedes, porque en esta oportunidad estoy con un médico pediatra de Chile, bien, que es doctor Roberto, que tuvo la amabilidad de poder estar aquí conversando conmigo sobre diversas aristas, buscando ciertos links, enlaces a la actividad física y el tema de la medicina pediátrica, enfocado a los niños, los adolescentes, que como muchos saben esa es mi línea de divulgación. Y quería, bueno, dar el pase al doctor Roberto para que pueda hacer una presentación breve de su labor, de su especialidad y cuál es su rol hoy en día. Entiendo que está vinculado con la universidad y también con la parte, digamos, más médica, así que todo ese conocimiento que tiene lo va a poder compartir con nosotros en esta oportunidad. Así que, doctor, un placer tenerlo acá y poder charlar sobre distintas aristas de la medicina. Yo he seguido su trabajo también en redes sociales, ahí también nos puede dejar su red social para que la gente que está escuchando y viéndolo lo pueda seguir y pueda también aprender y enriquecerse de todo lo que está compartiendo ahí en redes sociales. Perfecto, Eugenio. Gracias por la presentación, además. Bueno, brevemente, la verdad, yo soy pediatra, formado en Universidad de los Andes como médico y en la Universidad de Chile como pediatra en el Roberto del Río. Soy deportista, además, desde muy chico. He pasado por todos los deportes, de judo, fútbol, atletismo, básquetbol. Fui seleccionado básquetbol. Actualmente más me dedico al surf, de hecho. Me gustan mucho los deportes de tabla. En general, el snowboard me gusta, el skate me gusta. Pese a que ya estoy más viejito, pero por lo menos para mover la cadera y mantenerse en estado físico a mí me ayuda mucho en el día a día, que no tengo mucho espacio, realmente mucho. Y en la parte profesional, mis intereses son en la pediatría preventiva, donde me ha tocado estar en un comité, gente experta que investiga y que da un poco información y ayuda a los pares, digamos, a nuestros colegas, en recomendaciones basadas en evidencia con respecto a todas las aristas de la pediatría preventiva, que obviamente involucra el deporte, que es un área importante. Y tocando ese tema en particular, nos tocó revisar el año pasado, junto al Comité de Pediatría Preventiva, el tema de deportes, sobre todo la recomendación de la evaluación cardiológica o pediátrica para el pase deportivo para los niños, con lo cual tuvimos que empezar a revisar evidencia científica, que obviamente hay mucho sobre el tema, sobre todo post-COVID, por el tema que habíamos conversado antes de la entrevista de que efectivamente el COVID vino a marcar como un quiebre en el tema de la cardiología y la pediatría, porque antes los niños con problemas cardiológicos, si bien hay un 1% de cardiopatías congénitas y hay algunas cardiopatías adquiridas también, no era un tema tan importante en pediatría, por lo menos con respecto a las infecciones. La miocardiopatía, la miocarditis, la pericarditis eran infrecuentes en general, salvo en niños con, no sé, con quimioterapia, cosas así. En cambio, después del COVID, empecé a dar cuenta que, claro, había niños que empezaban a tener miocarditis y pericarditis y a largo plazo también uno podía ver que podían haber ciertos efectos adversos, sobre todo a medida que el niño era más grande, en el fondo. Entonces, el tema cardiológico deportivo se empezó a unir sin quererlo, digamos, después del COVID. Además que el COVID, y lo vamos a hablar, generó un problema en sedentarismo y en obesidad que ya está medio. Es tremendo y por lo mismo la pediatría no se puede desentender de ese tema. No puede quedar en manos solo de los expertos, como ustedes, en el fondo. Eso así como bien breve, digamos. Bien, muchas gracias. Sí, y entrando, bueno, de lleno a poder generar esta charla, a mí me gustaría poder saber un poco sobre, desde la medicina pediátrica, cuáles son estas preocupaciones con los niños, los adolescentes en relación al sedentarismo y la inactividad física. Yo entiendo que hay un quiebre, ¿cierto?, con el tema de la pandemia y, bueno, todas estas restricciones de cuarentena y cierre de escuelas. También en los parques y centros, digamos, deportivos, incluso al aire libre, entre otras cosas. Pero en términos generales, digamos, desde la medicina pediátrica, ¿cuáles son ciertas preocupaciones que hay? Y en relación a esa preocupación, ¿qué recomendaciones por lo general se da desde la medicina pediátrica para poder abordar este conflicto, ¿cierto?, de la inactividad física y el sedentarismo? Mira, yo creo que en eso uno puede hablar. Hay dos grandes como gatillantes, si quieres tú, del interés de este tema, en el fondo. Uno de ellos es no sé si te acuerdas que hace como
no, como en octubre creo que fue, hay una sociedad que es sin fines de lucro en Canadá que se llama la Active Healthy Kids Global Alliance. No sé que ellos investigan y siempre están promoviendo, en el fondo su gran sueño es que los niños sean activos y sanos. Ese es como el sueño de esta sociedad, digamos. Y ellos hicieron, de hecho, un estudio multinacional en esa fecha, publicado en octubre de este año, que incluye Chile. De hecho, hay 57 países metidos en el tema y Chile es uno de ellos. Y nos fue bastante mal. Nosotros quedamos dentro de ese grupo, estamos hablando de 57 países, donde se vieron un montón de variables, digamos, relacionadas al sedentarismo y al deporte. Y ahí uno ve que Chile quedó en el 5º lugar de las naciones menos activas a nivel general. Eso al tiro, eso salió en las noticias, de hecho. Salió en las noticias, creo que, bueno, todas las noticias lo tiraban porque fue una alarma, ¿te fijas? Y esto fue hecho por 600 expertos, y esto contó con especialistas de Chile, de la Universidad de la Frontera, la Católica, de Valparaíso, la Diego Portales. O sea, hubo varias universidades donde o sea, esto no fue un estudio hecho de afuera para adentro, o sea, fue un estudio hecho con profesionales de nosotros. Y en una escala del 1 al 7 que ellos tenían, que es donde tú podías hablar de la nota general de actividad física, nosotros sacamos una nota 3,3. Y si tú lo ves en la conducta sedentaria, no fue peor, es 2,5, ¿te fijas? Entonces quedamos o sea, el reporte muestra que al final menos de la mitad de los niños chilenos participan en deporte, ya sea o en la escuela o en clubes deportivos. O sea, con eso tú te quedas al tiro con una voz de alerta, o sea, al tiro. Esto fue, perdón, fue después del periodo de la pandemia, ¿verdad? Claro, fue ahora, sí, esto lo publicaron. Perfecto. Esto, o sea, el estudio fue hecho un largo tiempo, digamos, pero esto completamente intrapandemia, pero eran reportes también hacia atrás, en el fondo, que es lo que se venía haciendo, finalmente. Los resultados que tú ves, no es que tú lo veas en el momento, finalmente, pero claramente si uno lo ve a modo de reflexión, los estilos de vida modernos, o sea, el aumento del tiempo de las pantallas digitales, la creciente urbanización de las comunidades, el incremento de la automatización de las tareas, que antes eran manuales, por ejemplo, todas contribuyen a un problema de salud pública generalizado y que obviamente se ve más afectado para que hablar de la pandemia. O sea, nosotros ya nos estamos reuniendo aquí como una cosa natural, el tema de las conversaciones digitales, que antes era como raro, te fijas, era como chuta, una videollamada, te fijas, no era tan natural. Y eso también ocurre con los niños socializan hoy en día a través de pantalla. O sea, estoy jugando Roblox, no sé, pues con mi amiga, y claro, se cambió el setting, digamos. Hubo mucho tiempo que no nos podíamos juntar, entonces se quedó como y hay niños que ya llevan 2 años en eso. Entonces, obviamente se ve como un tema alarmante, por decirlo menos. Mira, yo quería complementar un poco lo que tú decías en relación a ese estudio que entiendo que, como bien tú decías, la organización nace en Canadá y los demás países, los 57, si no me equivoco, que son parte de este estudio de investigación. Se hizo uno en Chile, también pre-pandemia, si mal no recuerdo fue el 2019, del MINDEP con la Universidad de Concepción. Ya. Entonces, lo que quisieron buscar ellos fue a lo largo y ancho de todo Chile cómo está aislado de actividad física de niños, digamos, y adolescentes. Se hizo una encuesta de 5.052 jóvenes. Y que pudieron ver ahí que alrededor de un 18% solamente eran activos físicamente. Cuando uno habla de que es físicamente activo, es que todos los días realizan como mínimo 60 minutos de actividad física, el de intensidad moderada vigorosa. Entonces, claro, que es lo que recomienda la OMS. Sí. Claro. Entonces es un porcentaje muy chiquito y hacían diversas preguntas, si participa o no de la actividad física, si participa, digamos, de deportes que son los famosos ACLE, o si participa de alguna actividad deportiva fuera del ámbito escolar. Entonces, a través de todas esas preguntas, finalmente tú te das cuenta que solamente un 18% aproximadamente cumplía con las pautas de actividad física que, como bien tú dices, recomienda la OMS. De hecho, después con el tema de la pandemia, yo sé que muchos temas son de conflicto en relación a las opiniones, y esto es lo que nosotros hablábamos detrás, antes de transmitir esta charla. Y con el tema de la pandemia, totalmente de acuerdo contigo, es que vino a colocar un quiebre en distintas aristas, por ejemplo, la percepción de miedo de los padres frente a el contagio de los niños, por ejemplo. Y al día de hoy,
En 2020 se publicó un artículo también sobre la percepción de miedo y la relación o el link que hay con la actividad física y la socialización de los jóvenes, de niños, de adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que se publica también de este concepto de depreobesidad? Que ya no es solamente inactividad física, no es que los niños no se mueven y ya, sino que ¿qué es lo que pasa? Que hay un deterioro mental porque están aislados, que tienen una interacción social, ¿cierto?, reducida, bien con trastornos psicológicos, entre otras cosas. Entonces, esa percepción de miedo producto del COVID, del contagio, entre otras cosas, producto de, no sé, noticias, producto de opinión de los padres, para que yo entiendo que puede haber una buena intención detrás, pero tú con buenas intenciones que van en contra de cierta evidencia y el criterio, digamos, que está basado en el mismo, puedes provocar grandes afectaciones, ¿cierto?, negativas para la salud de los hijos, que es justamente que se muevan y tengan miedo a la interacción con otros chicos. Y creo yo que es interesante poder hablar justamente de estos temas porque, al menos en mi posición como divulgador y que he podido tener la oportunidad de hacer diversas charlas aquí en Chile y afuera, la gente que va y, digamos, comenta esta situación y queda como impactado. Yo veo las caras y dice, ¿cómo puede ser que realmente hayan datos de esto? Porque a mí le pasó, no sé, yo veo al hijo de un amigo que le pasa eso y es realmente, ahí tú dices, bueno, los datos están basados justamente en la realidad. Exactamente, sí, pues. Bueno, en todo caso, esto de la OMS, de los famosos 60 minutos, fue un cambio radical. A nosotros ya llegaron directivas, por lo menos a la parte médica, pediátrica, ya nos dijeron, oye, esto ya, y salió en toda lo que es la divulgación del MinSal, ¿cierto? Con íconos, y cierto, y con educación, y de hecho claramente ahí hubo una inversión en marketing de poder llegar con esta buena nueva, ¿cierto? Donde la OMS decía, oye, chiquillo, sabes que estamos mal aquí, en realidad es esta la recomendación bajo los niveles actuales de hábitos de la población humana, porque esto es para adultos y para niños. Pero también le dieron hincapié a los niños, ojo ahí. O sea, el MinSal nos vino a decir, esto es MinSal, pero está basado en estudios de la OMS, obviamente, bueno, ahí está la CDC también metida atrás, en el fondo de que sí hay recomendaciones también para niños pequeños. En el fondo, si tú te das cuenta, los niños pequeños, estoy hablando hasta de lactante, estoy hablando de la edad menos de un año, ya les están recomendando que por lo menos a los niños los dejen libres. O sea, no en brazos, no en su andador, que nosotros no lo recomendamos. Simplemente era una indicación de que ojalá los niños pequeños los dejen libres. O sea, movimiento libre. Dejen a esos niños moverse. ¿Cachai? Y a partir que tú vas avanzando en la edad, te das cuenta que las recomendaciones que nosotros hacíamos estaban muy por lejos de lo que se recomienda hoy en día, donde ya tú llegas que a los niños desde los 3 años en adelante, en estricto rigor debieran pasar 180 minutos realizando actividad física diaria. O sea, eso está fuera de norma, ¿te fijas? O sea, nosotros decimos, ¿cómo lo vamos a aplicar eso? ¿Cómo lo aplicas tú en políticas públicas? ¿Te fijas? No es imposible en todo caso, pero es difícil porque te cambia el paradigma y por lo menos te viene a decir desde la voz de la institución de la OMS, ¿cierto? Diciéndote, ustedes tienen que prescribir educación física. No es una cosa que se tiene que conversar como si no alcanza el tiempo. Esto es parte de la prescripción, tal como parte de la prescripción nutricional. O sea, de ahí parte la salud y después lo que sea específico a alguna enfermedad o tema. Entonces, eso marcó un antes y un después, te diría yo. Porque esto viene de antes. La OMS salió como el 2019 y ahí llegó toda la infografía, todo. Y después vino este informe que te decía yo, que también vino como a decirnos, ¿sabes qué? Algo pasa, ¿te fijas? Porque curiosamente, con esto ahí termino esta intervención, cuando por ejemplo vino esta institución a analizar Chile, con este trabajo que te decía, que es multinacional, etcétera, con hartos investigadores, ellos no solamente investigaron la parte de actividad física netamente, sino que ellos también se fueron a la parte de las políticas. Y curiosamente, Chile en el aspecto de políticas públicas para el deporte quedó bastante bien situado, al menos con ese indicador, ¿te fijas? Entonces, hay instituciones, o sea, hay, ¿cómo se llama? Consultoras, digamos, como en el fondo hay un informe, por ejemplo, del Chile Actívate, que ellos creen que esta implementación o no se está dando como fue concebida, ¿cierto? O no está llegando a quienes más la necesitan. Entonces ahí tú dices, ¿dónde están estas políticas públicas que no llegan o como tú dices, no se miden quizás?
y si no se miden, por lo tanto, nadie está viendo si se requiere más intervención o la intervención tiene que ser distinta. O sea, eso es clave para cualquier proyecto que involucre inversión, ¿cierto? Y ellos dicen que en el fondo, al final, lo que falta ahora, este informe de Chile Actívate, dicen que hay que hacer un esfuerzo más en la promoción primero de la salud. No se trata de construir y construir y construir, hay que promover el moverse de partida y además la actividad física. Y ojalá en un contexto familiar, porque si no, no nos dan los tiempos. Nadie tiene tiempo para estar uno haciendo deporte, el otro haciendo deporte. Tenemos que incorporarlo el concepto de la salud como concepto de familia. Mira, ahí quisiera hacer un alcance porque yo, por ejemplo, hay recomendaciones de la OMS en relación a la actividad física, en cuanto a la cantidad, ¿te fijas? Del tiempo, de la intensidad, y cuando tú también te pones a analizar, bueno, pero ¿qué voy a hacer en esos 60 minutos o en ese tiempo recomendado? O sea, ahí entramos a hablar de la calidad del ejercicio. La calidad, exacto. Y ahí, yo, por ejemplo, la última actualización de la OMS, y que venía de la mano también con la anterior, ellos lo que recomiendan es que en gran medida la actividad física sea de carácter aeróbico y, digamos, al menos 3 veces por semana tú puedas hacer actividades de fuerza. Y limitar el tiempo frente a la pantalla. Exacto. Hay un investigador que es miembro del Colegio Americano de Medicina del Deporte y académico de la Universidad de New Jersey. Y para la gente que después nos va a ver ahí en YouTube, está este libro, él publica este libro, digamos, que aquellos que estamos, por ejemplo, en el ámbito de la actividad física para niños y adolescentes, uno dice, esta es como la Biblia, ¿te fijas? De las recomendaciones. Y Chile también se agarra, digamos, de esta recomendación que en primer modo es actividad física aeróbica y en otros modos el entrenamiento de fuerza. Entonces viene este investigador, bien, con colaboradores, a hablar un poco de replantearse la pregunta de si realmente esa recomendación se adecua o no a los tiempos actuales, considerando que los niños de hoy son más débiles que niños de décadas anteriores, porque están más ligados al alfabetismo digital, o sea que tienen más dominio, ¿cierto?, con actividades sedentarias de videojuegos y de ese estilo. Entonces, hay la recomendación, por ejemplo, del Reino Unido, ¿bien? Ellos lo que comentan en su recomendación es que la actividad física no tiene una jerarquía como tal en relación a no más actividad física aeróbica, a un poquito de fuerza, sino que ellos dicen la actividad física para los niños y adolescentes tiene que tener una prioridad, digamos, coigual en relación al entrenamiento de fuerza, el desarrollo de las skills, digamos, de las habilidades, de la habilidad motriz y también la parte aeróbica como tal. Y también, digamos, ellos dicen, bueno, no le demos una jerarquía como la pirámide de Maslow, ¿cierto? Esto es más importante que lo otro, sino que una importancia coigual. ¿Y por qué ellos hacen este alcance? Y ellos, Feigenbaum y colaboradores, dicen, esperamos que esta publicación sea tomada para las próximas recomendaciones de la OMS. Entonces ellos comentan aquello porque está este concepto de la dinapenia pediátrica, claro, que es justamente, ¿cierto?, este déficit de fuerza y potencia muscular, y que finalmente tiene afecciones, por ejemplo, al miedo al movimiento, la kinesiofobia, bien, a aspectos también de, bueno, me aíslo de tal deporte porque como no tengo cierta competencia motriz, genero lo que en la investigación le llaman el analfabetismo físico, que es finalmente el poco dominio de algo. Claro. Y yo creo que es importante hablar de estas cosas en relación a esto, porque finalmente, claro, yo a veces pregunto en mis charlas, ¿saben cuánto es el movimiento en niños? Sí, es como repetir de memoria muchas veces. Sí, son 60 minutos de actividad física de moderada y vigorosa intensidad. Y digo, bueno, pero eso no es todo, porque tú también tienes que hacer ciertos criterios, y yo al menos mi criterio afortunadamente lo he podido formar con la lectura. Y también hay criterios, y investigadores dicen, sí, la recomendación es moderada, vigorosa intensidad, tanto tiempo, pero probablemente van a haber chicos que se sientan un poco incómodos con esa intensidad, y en primera instancia va a tener que intervenir con intensidad ligera, bien, y con ciertos matices que finalmente logren esta adherencia a la actividad, bien, y que finalmente si tú no logras adherencia en la actividad con cualquier persona, finalmente todo lo que sabes detrás y toda la teoría que puedes tener por delante no te sirve de mucho porque no la vas a poder aplicar. Así es.